a grabar. Ahí encontré la salida desde atrás. Fíjense una cosa. Fíjense cómo este jugador lo va a encimar enseguida, al momento en que recibe Militao. Fíjense. Ale, es lo que somos nosotros, que le marcaron bien a los centrales para la salida. Pero no son los centrales, ojo. Porque yo lo que quiero que vean es esto, no los centrales. Fíjense acá. ¿Cómo le llega la marca? Sigan mirando, fíjense ahí. Y sigan mirando y fíjense acá, cómo le salta. Por eso pierde opción. Sí, por eso, Ale, yo puse de que cuando las perdían replegaban y se armaban en bloque. Pero esta imagen, que por ahí en la cámara de frente no se ve, es verdaderamente buena. Vamos a dejarlo en espera al profe porque es tarde. Buenísimo. Esta imagen es buena, porque fíjense que de atrás se ve cómo además Sterling, si se fijan bien, direcciona el cuerpo para que salga para adentro. Fíjense los pies. No lo saca para afuera. No lo está marcando. Sí, por supuesto, que está todo trabajado. No es que lo está marcando así, en esta posición, para que la saque afuera. Lo está marcando ahí para que la saque adentro. La saca adentro y fíjense que este jugador que es Sterling sigue la presión. ¿Para qué? Porque sabe que acá hay marca. Para que no la pueda devolver. Acá hay toma. Es porque en el medio el Madrid es muy bueno, porque tiene a Casemiro y a Kroos que... Y que acá, fíjense, este salto donde está la foto, fíjense ese salto. Va rápidamente. Ahí ya está, perdió todas las opciones Varane. Y cuando quiso pensar, porque la opción de Varane me parece que era jugar por dentro. Hola, Ale. Hola, Grego. La opción de Varane era jugar acá. Ale, cuando tenés una presión así de buena, es preferible sacar a los defensores que vayan y tirar largo, ¿no? Para mí el arquero tenía que estar acá. Porque si el arquero estaba en esta zona, este jugador, si perseguía al arquero, le liberaba la zona de pase adentro. Lo que pasa es que la jugada es tan rápida. Fíjense, uno la estamos viendo y pausando, ¿no? Un montón de veces. Fíjense, si vos tenés esta presión, toma de marcas lejanas, toma de marcas lejanas, chao. Cuando quisiste jugar, fíjate que la opción de Varane era jugar adentro, por el control, ¿te das cuenta? No, lo que pasa es que el City está todo el tiempo apretando. Pero el perfil de Varane, fíjense que no es, cuando controla, ya es para jugar adentro. Claro. Entonces, sí, está obvio. Entonces, donde tiene para jugar adentro, se ve que esta jugada la hace seguido el Madrid. ¿Y el City qué hizo? Se la recontra estudió, la deben haber visto 1000 veces. Entonces, como vieron esta jugada 1000 veces, sabían que salía... Por eso, que salía por dentro y no que salía por fuera. Es más, este jugador no está afuera, este jugador está adentro. Las opciones adentro. Entonces, ¿no es que controla? ¡Chao! El equipo, tenés que, ahí el Real también tenía que analizar cómo lo iban a presionar para... por eso. Sí, también tenía que analizar. Por supuesto, lo que pasa es que son jugadas a veces tan rápidas que es muy difícil de analizar. Porque, por ejemplo, en la cancha puede pasar cualquier cosa. Yo calculo, lo que pasa es que hay una cosa que también es cierta. Si vos, por ejemplo, analizás la salida y querés cambiar la salida en base a la presión del otro, el Real Madrid tiene que cambiar su estilo. Sí. Entonces, pero eso es lo que, Ale, eso es lo que hace el City. Sí, pero el City no cambia el estilo. El City hizo una leve modificación en la presión. Y de los jugadores, ¿sabes? Porque por ejemplo, contra el Napoli, en la Champions de 2018, no sé, pero contra un montón de clubes cambia la forma de salir. Una, por ejemplo, era, se metía el central al medio, como hace la 2007, nada más que uno solo se metía. Los dos centrales se abrían, se metía el lateral, y el 5 se quedaba adentro, y si el 8 salía, el 5 le salía al central, el 5 iba afuera, para que le jueguen, y quedaba solo afuera, y si el 8 no salía, el central, jugaban por adentro, superioridad numérica. Exacto, bueno, tiene distintas maneras de salir, siempre con un estilo. El Madrid tiene su estilo, y bueno, la verdad que lo trabajó bien el City, a buscarla adentro. Se quedó afuera por esa jugada, fíjense leyendo esa jugada. Lo mismo que veíamos de los saltos de presión de Jorginho. Fíjense que cuando... Y lo hizo
diferencia de esa jugada, Abraham? Cuando uno lee los partidos y lee las jugadas, tenés unas ventajas incalculables. Bien, vamos a arrancar con esto que es bastante interesante y vamos a hablar de liderazgo. ¿Sí? Hay un montón de cosas que son más que nada de nosotros para ustedes, mías en realidad de ustedes, como técnico, y otras cosas que son de futbolistas. Está buena. Las bases para construir un liderazgo eficiente son la credibilidad, la esperanza, la pasión, el estilo, la palabra, la imagen, la curiosidad, la humildad, la gestión de talento, la simplicidad y el éxito. No hay jugador de primera división que no tenga una parte de liderazgo. ¿Sí? Ustedes pueden sacar un montón de cosas de los liderazgos eficientes para crecer como profesionales. Uno, la credibilidad. Es el punto central. ¿Sí? Si no hay credibilidad, si no hay conocimiento, no hay credibilidad. El conocimiento es convencimiento. Es convencimiento. Si una persona sabe y conoce de un tema, convence. ¿Sí? Entonces, ustedes como líderes tienen que entender estas cosas. Y ahora lo van a ir entendiendo, cómo a través de la credibilidad se construyen los liderazgos. Al que sabe, siempre se lo respeta. ¿Sí? Siempre capta la atención y hay un aspecto clave a tener en cuenta. Que nuestra credibilidad puede tardar años en ganarse y puede perderse en un minuto. ¿Sí? En un gesto perdimos la credibilidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos a la hora de desarrollar un liderazgo eficiente. Aprendemos imitando, ¿sí? Y todo lo que se imita se admira. Los valores son universales. Y no necesitan ser revalidados por los resultados, que acá entra la parte más del futbolista, ¿no? Y por ahí el deporte a veces rompe con este paradigma porque el que gana generalmente disimula todos los defectos. La credibilidad se alimenta de valores, construyendo una autoridad moral que se construye con discretos y pequeños esfuerzos. Dos cosas. Generar una cultura del esfuerzo. Cuando nosotros a ustedes les pedimos esfuerzo, no estamos teniendo con ustedes una discusión personal, estamos teniendo una discusión profesional, ¿sí? Donde le pedimos a veces un poquito más de esfuerzo. Hay que generar esta cultura del esfuerzo y hay que exigirle al profesional y respetar a la persona, ¿sí? Son dos cosas distintas. Si un compañero caga pedos a otro porque no está corriendo, no le está reclamando como persona, está reclamando como profesional. ¿Sí? Entonces, partiendo de eso, podemos generar una comunicación mucho más eficiente y hacer lo que se dice que se va a hacer. Cuando estamos al frente de una administración es imprescindible administrar el sentido de justicia y ustedes lo tienen que exigir. ¿Sí? La justicia es para todos, no es para los profes ni es para los chicos, es para todos. ¿Sí? ¿Ya vieron? Bueno, el Pela está en sala de espera, abrimos la sala -5, entró y uno, todavía está afuera. ¿Sí? La justicia es para todos, no es para unos ni para otros. ¿Sí? Y tienen que entenderlo y sepan, ¿sí?, que ustedes no tienen que someterse a ese tipo de cosas. Sí. Esto quiere decir, esto hoy tuvo una clase de ciudadanía con la igualdad, y esto trata de eso, de la igualdad. La justicia. No, pero me refiero a la igualdad de compañerismo. Sí, no, por supuesto. No. Mira, Lauti, donde hay una regla, no puede haber fisuras, porque donde hay una fisura no podemos armar una regla. Claro. Entonces, si nosotros ponemos como regla entrar -5 y el profe entra un minuto más tarde, es tarde. Llegaron el fin de semana, un minuto más tarde, ¿y qué pasa? Empezó el partido. Chau, afuera. Firmaron planilla, firmó planilla otro, chau, gol del rival. ¿Sí? Claro. La justicia, sepan que se premia atendiendo méritos. Y que todos tenemos buena memoria para los actos de injusticia. Todos. Absolutamente todos. ¿Alguno de ustedes se acuerda de alguna cosa que haya sido injusta? Se la acuerdan todos. Sí, todo. No hay manera de olvidarte, no hay manera de olvidarte una injusticia. La final con Alemania. Se la van a acordar toda la vida, no por haber perdido, sino por la injusticia que se cometió. Porque la final con Alemania en el 90 también se perdió. Las finales con Chile también se perdieron y sin embargo no están en el imaginario popular. No lo estábamos recordando. Sí, pasaron 6 años y sigue habiendo videos en Instagram, en lo que sea, que te hacen recordar eso, además. Pero la injusticia siempre, para la injusticia nosotros la injusticia que fue ese partido. Tenemos memoria, ¿sí?
Les traje varios videos, está bastante interesante la charla. Vamos a ver lo que habla Menotti, ¿sí? Que vamos a sacar varios fragmentos del desarrollo del conocimiento del futbolista, que es todo lo que estamos trabajando. Sí. Esto es lo mismo que el video que mandó Colo, que por ejemplo, vos tenés un motivo suficiente como para recordarlo. Es así. Sí, la verdad. Es cierto. Muy bien, buen aporte, creo. Fíjense lo que piensa Menotti del desarrollo del conocimiento del futbolista, que es lo que estamos trabajando con todos ustedes. El conocimiento nosotros estamos obligados a aprenderlo de la historia. Nadie se recibe de entrenador leyendo libros, como se puede recibir un tipo de abogado conociendo las leyes, o de medicina estudiando anatomía o fisiología, sin desconocer los aportes científicos y tecnológicos que nos facilitan ahora un montón de razones que en definitiva siguen siendo valor agregado, como por ejemplo el ver partidos en televisión, una televisión que no tiene profundidad y que de ninguna manera se puede analizar un partido de fútbol desde la televisión, porque yo cuando veo televisión me cuesta 20 minutos para saber cómo marca el equipo de acuerdo a cómo la cámara me esté enfocando, porque la cámara sigue la pelota, pero también sirve porque me da alguna panorámica en cuanto a las individualidades, en cuanto a algunos estilos de futbolistas. El fútbol es un juego y hay que saberlo jugar, y nosotros tenemos la obligación de enseñarle a jugar, porque saber jugar al fútbol no significa tener habilidad, no significa pegarle bien a la pelota, no significa tener fuerza, no significa ser veloz. Saber jugar al fútbol es justamente saber jugar. Y saber jugar al fútbol, yo conozco jugadores que sin tener un gran talento individual han sido extraordinarios jugadores de fútbol. Y conozco equipos como el AIA, que si uno analiza al AIA, no vamos a encontrar brillantez individual. No es un equipo de grandes talentos individuales en cuanto a respuestas, insisto, individuales de técnica y de tal. Son jugadores en su mayoría correctos, algunos muy buenos jugadores, pero es un equipo que sabe jugar, y que sobre todo tiene talento colectivo y sobre todo tiene una idea sostenida con el tiempo y sobre todo tiene un compromiso terrible y denunciado permanentemente con su gente. Bien, esto me parece, resume un poco lo que estamos haciendo con respecto a mirar partidos, ¿sí? Yo cuando le digo que mire fútbol es porque realmente el aprendizaje del fútbol, más allá de los libros que le podemos dar, que como dice Menotti, ¿no? Que es porque realmente es necesario, Alex. Que es un complemento, pero que los técnicos o los futbolistas no llegan a primera división o no llegan a la elite leyendo libros como un abogado. Un abogado tiene que leer para aprender las leyes. Un futbolista no solo tiene que leer, que es un complemento, sino tiene que mirar. Y en el mirar está el aprendizaje, ¿sí? Por eso es tan importante que vean fútbol y el tipo de trabajos que estamos haciendo va referido a eso también. Va referido a que miren fútbol y que no solamente lo miren con el teléfono en la mano, que lo miren, que pongan una crucecita donde hay pérdidas, que miren todas esas cosas, porque es para ustedes. El día de mañana yo no le digo más y la carrera la van a seguir ustedes. Bien, tenemos que saber, lamentablemente, ¿sí?, que el fútbol y la vida comete actos de injusticia, ¿sí?, que no es algo que podamos cambiar, pero que la vida siempre premia al primero, nos guste o no nos guste. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién fue el hombre que descubrió América? Los indios. Colón. Bien, perfecto. ¿Y quién fue el segundo? Colón. ¿Y el segundo? ¿Quién fue? El primero fue Colón. ¿Quién fue el segundo? No, primero fueron los indios. Vale, verdad, primero fueron los indios y después Colón. No eran No, indios. mentira, primero fue Colón. No eran indios. Colón le decía indios porque pensaba que estaba yendo a la India. Porque era un bruto. Bien. ¿Quién fue el primer hombre que descubrió América? Lo saben todos. ¿Quién fue el segundo? No sé. Vieron que no. La historia no premia lamentablemente a los segundos, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer con eso. El segundo fue Pinzón. Entonces, si Pinzón cometía un acto como el de asesinar a Colón que daba en la historia, ¿está bien eso? O sea, el imperativo ese inmoral. No fue Pinzón. Fue Pinzón, no fue sí. Pinzón el primero que descubrió las islas, porque fue el que gritó.
No, fue el que gritó, pero el primero que pisó fue Colón y el segundo que pisó fue Pinzón. Pero ahora, fíjense qué injusto es, porque si uno mataba a otro, quedaba en la historia. Entonces, ¿qué nos lleva a cometer esto? Actos de injusticia. Fíjense, y acto de injusticia, hay una palabra muy buena de Bielsa con respecto a eso. O venganza, profe, también. En la Argentina el que pierde hasta que vuelve a ganar o hasta que lo destruyamos, no existe más. Ya está. Pero denle ese mensaje a la gente, a los que necesitan mensaje, a los ignorantes, díganle, mira acá, el que pierde es un inútil porque así está planteado. Y así se ve, ¿sí? Ustedes tienen que saber, como le digo siempre, vamos a tratar de construir el rompecabezas para que después les sea más fácil armarlo. Ale, como lo que está pasando ahora con el Real Madrid, de que ganó 13 Champions. Exacto. Y es el que más copas tiene. Y acá nos dice Dani muy bien que la historia siempre está contada por la clase hegemónica, desprestigiando las demás versiones, y es así, Dani. Lamentablemente es así, es la historia de los ganadores siempre, ¿no? Y por ahí en la historia del segundo también... Ale, es verdad. Ale, el otro día lo hablaba con mi papá esto. Ponele que el defensor, ponele que yo defendí todas, le pasé un montón de pases, cerraron todos los goles, pero y yo cuando nos estaba para hacer un gol la saqué y me lesioné y hice todo, y al último minuto viene el delantero y hace el gol. Le van a decir al delantero, no a mí, porque el delantero hizo el gol. Sí, pero a vos te van a decir, si te pasó entre las piernas, te van a decir, mirá este burro, al final en la última, ves que es un cagón, ves que es un cagón porque en la última y cuando necesitaba que la saquen, es una pavada. Pero a ver, como le digo siempre, construyamos el rompecabezas, porque ustedes no lo van a poder cambiar, lo que van a tener que hacer es aprender a convivir con eso. No lo van a cambiar ni ustedes, ni yo, no lo va a cambiar nadie eso. ¿Sí? Fíjense, le di el ejemplo de Colón. Colón llegó en 1492 a América. Pasaron 500 años, más de 500 años y no se ha cambiado. Tenemos que saber también que siempre las convicciones tienen que estar por encima de los resultados, ¿sí? Es lo que estamos hablando con respecto a Colón y a Pinzón. Pinzón no tenía que matar a Colón para quedar en la historia, ¿sí? Entonces, las convicciones siempre tienen que estar por arriba del resultado. El resultado es efímero. Y generalmente, como dice Bielsa también, fracasamos más de lo que triunfamos. Por eso contamos los triunfos, porque son más efímeros que los fracasos. Bien, un líder justo le da a cada uno lo que corresponde. Y ustedes, como futbolistas, tienen que exigirle a los líderes, que los tienen, a mí, al profe, al que sea, que le dé a cada uno lo que corresponde. ¿Sí? Exíjanlo que están en todo su derecho. Bien, la esperanza. Acá viene una parte linda y una parte que le va a interesar a todos. Tiene que saber, la esperanza genera ilusión. Y la ilusión es un incomparable empuje energético para alto rendimiento. ¿Sí? El que no cree, el que no está convencido de lo que hace, el que no tiene esperanza de que puede triunfar, no triunfa. Hay un refrán japonés muy viejo que dice que es mejor viajar lleno de esperanza que llegar a destino. Y habla de la ilusión del camino, ¿no? Es lindo, el camino es lindo. Por eso le digo, lo disfruten. Cuando por ahí todos están pensando en primera, le digo, disfruten juveniles, que es lo más lindo que hay. Es la universidad del fútbol. ¿Sí? La universidad se disfruta mucho más que el trabajo en sí. Es un abogado, seguramente disfrutó más la carrera que el trabajo. Menos los técnicos, ¿no? Que por ahí disfrutamos más el trabajo que la carrera. Pero claro, si van a emprender viaje, Ítaca pide que tu camino sea largo, decía un viejo proverbio también de un libro de Constantino Cavafis. La esperanza es lo último que se pierde. Bueno, pues ese es un empuje motivacional. Sí, como Ale, como irnos de Chubut. Bueno, sí, parte viene por ahí, sí, una esperanza ir. Si solo pensamos en el resultado, agigantamos demasiado la meta y despojamos al viaje de toda perspectiva. Un viaje lindo. ¿Sí? Por ahí cuando ustedes viajan, se acuerdan más de los viajes, de lo que pasó en el viaje, de lo que pasó en sí mismo, digamos. Igual, Ale, hay mucha gente que repite esa frase de la esperanza al último que se pierde, pero después tal vez son los primeros en perder la esperanza. Bueno, por eso estamos trabajando sobre esto. En 10 años, cuando se junten ustedes a charlar del viaje aquel, se van a acordar de todo el viaje, ni se van a acordar cómo salieron los partidos. Les aseguro que no se van a acordar, se van a acordar de todo lo demás. ¿Sí? Entonces,
Si solo pensamos el resultado, agigantamos demasiado la meta, ¿sí? Y tenemos que saber que el sueño genera optimismo y que como líderes nosotros somos los dueños de todos los sueños colectivos, ustedes también, ¿no? Ahora le voy a pasar una frase de Menotti que dice que muchos futbolistas pierden su talento por estar manejados por idiotas, y yo considero que es así también. Pero el optimismo lo tenemos que tener, como dice Bruno, como dijo bien Bruno, tenemos que tenerlo bien medido, ¿sí? Siempre hablamos de equilibrio. Porque, por ejemplo, no vamos a ser como esa persona que se tira a un piso 22 y al piso 12 dice, che, vengo bien, ¿eh? ¿Sí? Ese optimismo tampoco nos va a servir. Bien, hay una frase de Chaplin muy interesante que dice que uno es la meta, ¿sí? Que el sufrimiento aparece cuando querés ir a la misma velocidad que los demás. Que simplemente nos tenemos que proponer a progresar. Sin mirar al otro. Cuando hablamos de las comparaciones, siempre hablamos de comparaciones en equilibrio. Messi se compara con Ronaldo para crecer, ¿sí? Messi no se compara, por ejemplo, con el 10 de San Martín de Bursaco, o el 10 de San Martín de Bursaco con Messi, ¿sí? Porque no tiene sentido. Entonces, si el 10 de San Martín de Bursaco trabaja sobre esto, sobre la propia meta de él, después va a llegar un momento en que quizás se pueda llegar a comparar con Messi, y de esa comparación sí termine creciendo y aprendiendo, ¿sí? Es como lo que nos habías contado vos, de que hicieron los kilómetros, que decían que nadie podía, hasta que la milla milagro. Claro. Se lo voy a pasar la semana que viene. Tenés que compararte mientras te sea bien. La semana que viene se lo voy a mostrar vamos a charlar sobre eso. Bien, el otro día yo les di un trabajo para hacer del City, ¿sí? A cambio, lo que tenían que hacer era mirar un partido para trabajar todos en un mismo turno. Y la verdad que lo cumplieron todos. Parte de esas ideas las saqué de acá y es bastante interesante. Yo lo había visto igual cuando estudiaba, pero me lo trajo y me lo vivenció bastante. Este muchacho se llama Sócrates, era un futbolista brasilero, ¿sí? De la década del 70. Muy bueno, vale, era este pibe. Muy bueno. MCO, si no mal recuerdo, vale. Pero nadie se va a acordar de Sócrates como futbolista, sino por todo lo que hizo atrás. Lo que hizo Sócrates fue que dentro del club consiguió una estrategia, digamos, que llamó la democracia corintiana, en la cual, en plena dictadura de Brasil, ellos votaban todo. Todo, votaban qué micro querían, a qué hora comían, qué iban a comer, votaban todo lo llevaban a votación, incluso hasta cuántas veces tenían que bajar del baño en los micros, ¿sí? Este equipo puede decir, bueno, a través de esta democracia no podés triunfar porque no hay líderes. Los líderes eran todos, era un conjunto de líderes, y es bastante interesante cómo lo plantea Eduardo Galeano sobre cómo le fue también. El fútbol profesional practica la dictadura. En el despótico señorío de los dueños de la pelota, los jugadores son los monos del circo, que no tienen el derecho de decir ni pío. ¿Fue siempre así? ¿Habrá sido así? Historia desconocida. Allá por 1980 y algo, en plena dictadura militar del Brasil, los jugadores del club Corinthians tomaron el poder. Y durante 2 años instauraron la democracia corintiana. Así se llamaba, incluso en las camisetas se leía, democracia corintiana. Ellos, los jugadores, decidían todo. Se reunían y democráticamente, por mayoría, votando, decidían el método de trabajo, los sistemas de juego, los horarios de los entrenamientos, la distribución del dinero, absolutamente todo. Uy, los augurios, los peores augurios. Y sin embargo, el Corinthians, en esos 2 años de luminosidad democrática, convocó las mayores multitudes en los estadios del Brasil, hizo posible el milagro de ganar 2 veces seguidas el
campeonato de San Pablo y ofreció el fútbol más hermoso y vistoso de todos. No duró más que 2 años, 2 añitos y algo, la experiencia, pero valió la pena. Bueno, el otro día yo le decía que la responsabilidad grupal nos puede llevar a esto, ¿sí? a este tipo de trabajos, y es bastante interesante porque se pueden acordar un montón de cosas, no necesitamos tenerlos cagando o hablando así con ustedes. Si ustedes vemos una madurez grupal necesaria como para hacer este tipo de cosas, y la verdad que la mostraron el otro día, porque todos me mandaron el trabajo, ¿sí? La esperanza también tienen que saber que es la promesa de éxito. Fíjense, le voy a mostrar un video de Verón, y Verón apela al camino, al orgullo de pertenecer, y atentos a esta palabra, ¿sí? Porque esta palabra la vamos a ver muchas veces en la charla, a la organización colectiva y al futuro y a la promesa de éxito. Esto fue antes de la final del Mundial de Clubes contra Barcelona, que ganó Barcelona con gol de pecho de Messi. Bueno, muchachos, de más está decir por qué estamos acá. De más está decir, no le voy a decir de concentración ni nada, porque eso hoy no nos va a faltar. No nos va a faltar. Lo que sí, los hombres, como en la vida, las oportunidades se las buscan. Y no las buscamos. Pero para encontrar esas posibilidades y esas oportunidades hay que soñar. Y nosotros seguimos un sueño. Como grupo, con familia, como la que está en la tribuna hoy, seguimos un sueño. Entonces, ese sueño hoy se hace realidad. Hoy el mundo habla de estudiantes. Hoy el mundo habla de este grupo. Entonces, por supuesto que no va a ser fácil. Para nada fácil. Pero hay que tener agallas, hay que tener huevo, hay que tener sacrificio, hombro con hombro, como dijo el técnico, un solo corazón. Hoy de acá no vamos blandiendo los escudos o sobre ellos. ¿Pero cómo? Dejando la vida ahí adentro. Dejando en cada pelota y en cada situación y en cada momento algo de nosotros. Porque hoy, se lo vuelvo a repetir, el mundo habla de nosotros. Entonces, por último, salgamos a la cancha. Disfrutemos de este momento, que son momentos que van a quedar en la memoria de todos. Van a quedar en la memoria de cada uno de nosotros. En los momentos que nos juntemos a revivir esto. Entonces, de nuevo, afuera está nuestra familia. No nos podemos defraudar. Pase lo que pase, a mí me importa un carajo el resultado de hoy. Me quiero ir sabiendo de que dejamos todo en cada tramo, en cada metro y en cada centímetro de la cancha. Así que vamos. Bien, este discurso, si bien es emotivo de Verón, ¿no? Está trabajado. ¿Sí? Está trabajado con un especialista en comunicación. Y, como le digo, apela a esto. Apela al camino, a cómo llegamos hasta acá. Apela al orgullo de pertenecer, cuando habla de somos una familia, espalda con espalda, hombro con hombro. Habló de organización colectiva, también, de todos nosotros, ¿sí? Hacemos esto, conseguimos esto y convocó al futuro. Ni siquiera decir para que ganen, ¿sí? Para decir que disfruten el camino. Estos son los aspectos a los que apunta Verón. Bien. Ese era el líder emocional, ¿no, Verón? Sí, lejos. Un fenómeno. Con respecto a la pasión, que es el punto número 3, y es un aspecto bastante interesante, hay 4 aspectos clave que tenemos que tener en cuenta que tiene un deportista de élite. Naturaleza, práctica, exigencia y pasión. Sin estos 4 aspectos es imposible llegar. Bien, vamos de a uno. Naturaleza, práctica, exigencia. ¿Sí? Naturaleza. Ahora le voy a mostrar algo que es de Howard Gardner, que habla de las inteligencias múltiples. Que habla de 8 tipos de inteligencias múltiples. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de naturaleza, hablamos de talento. Cuando hablamos de talento, hablamos de que existen 8 talentos. No es que existe un talento. No es que Maradona es un talento. ¿Sí? Hay 8 tipos de talentos y es interesante que por lo menos lo tengan en cuenta para saber, bueno, yo no soy tan bueno en esto, pero en esto soy un fenómeno. Mi talento natural es este. A ese talento natural hay que ponerle práctica. ¿Sí? Y a esto vamos a nombrar una cosa y un ejemplo solo, que después lo vamos a ver,
Y a esa práctica hay que ponerle exigencia, porque a la ambición tenemos que ponerle retos. Si nosotros tenemos una habilidad natural, lo ponemos en práctica y no nos exigimos, no sirve. Porque esa naturaleza, esa habilidad natural y esa práctica que tenemos, no va a llegar a nada porque no nos vamos a exigir. Esa ambición va a quedar trunca. Vamos a ver con respecto a las inteligencias. Existen 8 tipos de inteligencia según este sociólogo. La inteligencia lógico-matemática, interpersonal, musical, naturalista, corporal, kinestésica, espacial, lingüística, interpersonal. ¿Sí? No quiere decir que no podamos tener 2 o 3, ¿sí? Pero todos tenemos, hay distintos tipos de inteligencia y no quiere decir que, por ejemplo, yo no soy bueno en lo, qué sé yo, en lo lingüístico, no me sé expresar bien. Bueno, no quiere decir que soy un desastre. Quiere decir que tengo otro tipo de inteligencia. Con respecto a la práctica, es muy improbable de que exista un Maradona japonés, decía Menotti. ¿Por qué? Porque los japoneses no tienen la misma pasión y entrenan lo mismo que nosotros. Sí, entrenan igual. ¿Qué es lo que no tuvieron los japoneses para no llegar a ser Maradona, digamos? Porque es muy... La práctica. La práctica. Maradona jugaba en un potrero. ¿Sí? Acá, fíjense lo que era la cancha. Vivía la gambeta del Mundial 86, la debe haber hecho en el potrero 500 veces. ¿Sí? Entonces Maradona practicó mucho antes de empezar a ser futbolista. Entonces, lo que no tienen los japoneses es esas horas y horas de práctica, de patadas, de distintos terrenos, de todo lo que hoy trabajan las neurociencias, ¿sí? De todo lo que hoy se estudia con respecto al fútbol, de entrenar así, entrenar asá. Maradona lo entrenaba naturalmente, ¿sí? En una cancha jugando todo el día. Entonces es muy improbable que nazca un Maradona japonés, pero fíjense que parte de la práctica. Y otro de los aspectos más importantes también es que tenemos que saber que el talento necesita energía. ¿Sí? Y no hay mayor energía que tener pasión por algo. Y si la meta está acompañada por un gran estímulo, el cuerpo acompaña. Si ustedes quieren llegar a primera o quieren ser futbolistas y tienen esa pasión y esa energía, los va a acompañar. Esa energía acompaña el talento. Y sin energía no hay talento que florezca. Como dijimos también, a la ambición tenemos que ponerle retos, ¿sí? Cuando Jorge Valdano, que es un, bueno, era el 9, el Colo lo vio, era el 9 de la selección 86, fue técnico del Real Madrid. Les dijo, asumió en la primera Real Madrid, y lo primero que les dijo a los chicos juveniles fue que las puertas no se abren, no se empujan, se tiran abajo. Que para llegar al Madrid no alcanzaba con empujar una puerta, que había que tirarla abajo. ¿Sí? Entonces piensen en eso y piensen en lo que ustedes quieren para derribar y para conseguir esos objetivos que quieren. Bien, con respecto a la pasión, iba a pasar un video, después se los mando, pero me interesa que vean esto. ¿Por qué? Había un partido, Atlético Bilbao-Schalke, Schalke 04. ¿Sí? Esperen que primero les voy a leer lo que decía Valdano de esto. Que el Bilbao lo dirigía Bielsa. ¿Sí? Fue un partidazo, si pueden véanlo, hay un resumen bastante largo, fue un terrible partido. Y era el último partido internacional, no sé si lo conocen a Raúl, el futbolista español, el 9. Sí, dale. Madrid, un fenómeno. ¿Sí? Sí, dale. Sí, buenísimo. Bueno, en el último enfrentamiento internacional en Europa, Raúl también demostró que la pasión es la mejor detectora de oportunidades que existe. Al comienzo de la segunda parte de ida, el conjunto alemán se puso por delante de un 2-1. Fue el momento cuando Raúl, que había marcado 2 goles, detectó la debilidad del rival y entró en combustión. Corría, presionaba, le gritaba a los compañeros como si estuviese ante una última oportunidad. Termina el partido, se le acerca Valdano a Bielsa y le dice, ¿qué opinas de Raúl? Bielsa, que es un gran admirador de Raúl. Olió sangre, dijo. Desprendía pasión Raúl en ese momento. ¿Sí? Ahora le voy a pasar el video. Hacemos una cosa, cerramos y volvemos a abrir, así le puedo pasar el video. Dale. Y fíjense que lo que motivó a Raúl era la pasión que tenía. Raúl le encantaba el fútbol. ¿Sí? Y vamos a ver el video respecto de Raúl.
Todos dicen lo mismo igual, Ale, viste que Edwin también dijo que la pasión argentina es gigantesca. Este era español, ¿eh? La pasión es gigantesca, la pasión mueve paredes, Diego. Fíjense, claro. Acá tenemos el partido de Raúl, ¿sí? El partido de ida y vuelta de Raúl, era Raúl más 10. Y era un equipo que, por ejemplo, jugaba Sócrates, jugaba Huntelaar, tenía un equipazo, pero era Raúl, ¿sí? El que empujó al equipo emocionalmente fue Raúl. Ese gol de Llorente ha callado a 54.000 personas. ¡Ojo, Chila, Raúl! ¡Gol de Raúl González! Controlado bien, se la quita encima Arteneche. Raúl que le puede pegar. ¡Qué buen balón! Macho. Quería meter para Huntelaar. ¡Qué golazo de Raúl González Blanco! Cuidado, Huntelaar. Cuidado, que están a terminar. ¡Qué partido, macho! ¡Qué partido! Al palo, Huntelaar ha podido empatar el partido y el rechazo. Fíjate cómo lo corre, ¿no? Las ganas que tenía Raúl. Sí, las ve. Largo el balón de Escudero, no llegó Joglar. Las ganas que tenía de ganar, Ale. 35 años tenía Raúl. Insisto, la actitud ante esta eliminatoria, después de lo ocurrido en la ida, de quitarse el sombrero, solamente puede ser, vamos a ir a pecho descubierto, a buscar el partido y a ver si salen las cosas. Y lo está haciendo a base de fútbol, a base de intensidad, y a base de ponerle mucho carácter al asunto. Acaba la primera. Y Jones ha conseguido superar la medular del Athletic Club de Bilbao. Raúl en la frontal. Oh, ¡Qué pedazo de gol, Raúl! Todo esto en un partido. De esto era Raúl. A esto lo llevó Raúl a empujar la pasión que tenía Raúl. Fíjense, un jugador de 35 años, la cual solo la pasión no podía llegar a movilizar así. Vale, el último. No, terrible, terrible. Después se lo paso igual, así lo pueden ver en claro, es terrible golazo. Bien, sí. Respecto al estilo, otro tema bastante lindo para hablar. El estilo es lo que nos distingue de lo demás, ¿sí? La manera de ser. Por ejemplo, nuestro estilo puede ser definir correr para conquistar o para huir. Misma acción, distinto estilo, ¿sí? Y no hay mejor medalla o mejor trofeo que ser aclamado por tu estilo. Esta es una frase que está en las paredes del Manchester United. Vos llegás al Manchester, que era el club más ganador de todo, y lo que celebra el Manchester es que el Manchester pueda conservar su estilo, más que todos los trofeos que ganó. Porque hoy el Manchester, usted por ahí lo ve medio en caída, pero es un club realmente gigante. Y acá también tenemos a Menotti hablando del estilo. ¿El City o el United? El Manchester United. El City no existía. Hasta que llegaron los jeques y pusieron plata, no existía. Era un club como hoy te diría Arsenal. Un club chiquito, diminuto, vivía en la B. Ah. Decir que es igual Ale, Arsenal se ofendió cuando se murió. A los efectos nada más de que este tipo de charlas sirve en la medida de lo que ustedes puedan llevarse, por lo menos lo que no deben hacer, por lo menos lo que no les sirva. Entonces yo sostengo que un equipo es ante que nada una idea, ¿no? Como una orquesta es una idea. Por eso los tangueros había quien le gustaba D'Arienzo, otro le gustaba Troilo. Un equipo de fútbol es una idea. Y además de una idea, es un compromiso. Y además de un compromiso son las claras convicciones que un entrenador debe transmitir a sus jugadores para defender esa idea. No termina ahí. Es decir, porque también una vez escuchaba a dos vagos en un café que decían, estaban sin laburo los dos, entonces uno le decía al otro, tengo una idea que nos vamos a salvar. Y era la idea de asaltar un banco. Por lo tanto, hay ideas que sirven y otras que no. Hay ideas que intentan a favor de algunas miserias que se arrastran por una sociedad tan difícil, donde pareciera que hay que transitar el camino del éxito de cualquier manera, que no le hacen bien al proyecto de fútbol. Entonces, esta idea de un equipo está ligada a un montón de razones que es la que he sostenido para defender. Es decir, en primer lugar, que un equipo de fútbol es un equipo de fútbol. Y esa idea de un equipo de fútbol está sustentada por una realidad argentina. Es decir, el miedo por el cual estoy atravesando en los últimos tiempos es el hecho de que el jugador pierda su naturaleza de jugador.
que a favor del modernismo y de la táctica, que en definitiva no es nada más que la ubicación geográfica de un equipo para recuperar la pelota y la ubicación geográfica para después jugarla, que en definitiva sería, volviendo atrás, tratar de que no nos hagan goles y tratar de hacer goles. Entonces, mi preocupación es que los entrenadores no nos arroguemos el derecho de quitarle al espectáculo el sinónimo de fiesta, a favor de un razonamiento filosófico que no tiene sustentación, que es evitar los riesgos. No conozco ningún sistema que evite riesgos. Los riesgos están como en la vida. Si fuese por evitar riesgos, uno no se enamoraría nunca por miedo a que lo traicionen, ni tendría un amigo por miedo a que lo defraude. Entonces los riesgos en el fútbol están, porque de la única manera que no se puede arriesgar en cualquier juego es no jugando. Bien, esto habla del estilo, ¿no? Y me parece que es lo que hablamos el otro día de Varane. Se equivoca el que está ahí. Si Varane no hubiese estado ahí, que es lo que vimos al principio, no se hubiese equivocado. Entonces, esto es el estilo, ¿sí? El estilo es todo. Lo que decía Menotti, el futbolista tiene que tener un estilo. No podemos no tener un estilo porque es lo que nos diferencia de los demás. Pero siempre, lo que decía del asaltante de banco, ese estilo tiene que estar guiado por valores. Lo que hablamos Pinzón, ¿sí? Pinzón tuvo valores, un asaltante de banco, o en ese momento tenía que tener valores para decir, bueno, es lo que quiero, pero va en contra de los valores morales, digamos. Bien, el poder de la palabra, ¿sí? Que también es muy importante. Tienen que saber que los argumentos no necesitan un énfasis especial cuando son convincentes. Hay dos maneras de liderar. Una es por percusión y otra es por persuasión. Por percusión, que significa por ruido, gritando. Grito, grito, grito. Y otra es por persuasión, con aprendizaje. ¿Sí? Nosotros tratamos de enseñar a través de la persuasión, de que ustedes aprendan sin gritarles. Saben que mucho grito no le pegamos y que no hace falta pegarle demasiados gritos ya a esta altura. No es necesario. El orgullo de pertenecer. ¿Sí? Es una palabra que vieron en el Oberón. Y esto puede darse sobre virtudes propias o sobre los enemigos. ¿Sí? Nuestro orgullo de pertenecer puede estar por ser mejor que nosotros o mejor que el otro. Por ejemplo, en los discursos los mejores oradores de la historia fueron el Che Guevara, Fidel Castro, Steve Jobs, Salvador Allende, que por ahí algunos no los conocen. Todos hablaban de las virtudes propias o sobre los enemigos. Pensar sobre el enemigo tampoco está mal. ¿Sí? Es decir, bueno, yo me motivo sobre el otro, yo me motivo sobre, no sé, quiero ser mejor que el Barça, mejor que el Madrid mejor que el Barça. ¿Sí? Siempre y cuando tengamos un equilibrio, ¿no? Bien. Esta parte la vamos a pasar. Esta parte también es muy interesante, que es el poder de la curiosidad. La curiosidad siempre nos mantiene vivos y al deseo de aprendizaje. Tenemos que ser curiosos, tienen que ser curiosos y aprender, ¿sí? Estar dispuestos a aprender. La curiosidad es lo que nos lleva a aprender, porque si nosotros no tenemos curiosidad por aprender algo, no vamos a aprender nada. Había un médico en la antigua Grecia que se llama Hipócrates que decía: quien solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. A ver si alguno me la sabe explicar. Porque tenés que saber de todo, no solamente de medicina. Intentar aprender de todo. Sí, bien, Colo, perfecto, va por ese lado. Si solo sabía de medicina, ni de medicina sabía. Y le traje una charla, una parte de una conversación muy interesante de Hernán Crespo sobre la curiosidad. Esta nota dura 2 horas y media, le voy a pasar fragmentito. Es una nota imperdible de que empieza hasta que termina. Es maravilloso. Y bueno. ¿La podés pasar al grupo? ¿Podés salir? Sí, se la mando al grupo. Hernán Crespo es un fenómeno, así que vale la pena escuchar. Hice propio una tesis, la tesis final lo hice sobre el jugador universal. El jugador universal tiene que ver con esta pregunta que me decís de Titi Henry. Entonces yo pensaba que cuando jugaba en el fútbol argentino, que el fútbol distinto, de fantasía y distinto, me iba a alcanzar para romperla en Italia. Y cuando yo fui allá, me di cuenta que no le iba a agarrar ni con la mano. ¿Por qué? Porque
vas a un fútbol donde es un partido de ajedrez, donde cada centímetro es importante. La ocupación del espacio es importante. El tiempo y espacio de jugada es importante. Moverse y coordinar el movimiento con el que tiene la pelota, en este caso yo como número 9, atacar el espacio en el momento justo, moverse al tiempo justo, la operación, digamos, de distracción y acción, coordinado con el de la pelota. Y entonces, mientras la ocupación de espacio y tiempo no aprendía, no le iba a agarrar nunca. Entonces tardé 6 meses en eso, porque yo agarré mi cabeza y decía, pero si yo la rompí en Argentina, salí campeón, Libertadores, goleador de las Olimpiadas, vengo acá y juego igual como lo hacía allá y me va a alcanzar. Me di cuenta, no la agarraba ni con la mano. Cuando dije, bueno, pará, tardé 6 meses en cambiar ese chip de decir, me saco, digamos, eso y decir, bueno, y vamos a abrirnos a otra nueva cultura, a otra nueva manera de entender el fútbol, si bien el fútbol es siempre una pelota y 11 contra 11. Pero hay otra cultura, hay otra manera de entender el fútbol en Italia. Y a partir de ahí, cambiando de chip, dice, bueno, ahora vamos a prestar atención. Entonces empecé a prestar atención de la manera hasta didáctica que me enseñaba. Mi carrera hizo así, boom. Empecé a hacer goles. Simplemente entendiendo espacio y tiempo y coordinar movimientos con el que jugaba desde casi automatismos, ¿no? Que se generaban en el... Entonces, cuando fui a Inglaterra, dije, bueno, va a pasar lo mismo. Le digo, ya está. O sea, yo ya vengo con en la espalda fútbol argentino, 1000 años en Italia, me va a alcanzar para romperle en Inglaterra. No. Es otra manera de entender el fútbol. Y como les decía antes, es 1 contra 1, también es impredecible, porque ellos entienden que ellos les cuesta muchísimo el juego coral. Ellos quieren 1 contra 1, porque es una filosofía, o sea, tiene que ver, fíjense lo que pasa cada vez, si ustedes tienen la posibilidad de ver la Premier, parece que llega la pelota al córner y la gente festeja como si fuera un gol. Y vos decís, ¿cómo puede ser que festejen como si fuera un gol si es un córner? Bueno, tiene que ver con la cultura de ellos, tiene que ver con la idiosincrasia del inglés, que tiene que ver con la reina, tiene que ver con las tropas que ganan espacio, de conquistar espacios, por eso aman tanto el rugby, ¿no? Eso de conquistar terreno al adversario. Y bueno, y eso decís, bueno, es como que van mis tropas al área rival, entonces, bueno, tiene un sentido cultural todo. Entonces vos te tenés que adaptar, y eso hablo solamente de fútbol. Imagínense, no voy a entrar en el idioma, en todo lo que significa entrar socialmente en cada país. Entonces, esa capacidad de adaptación que debe tener cada jugador o cada entrenador en función del lugar donde estás, sin perder nunca tu identidad. Titi Henry. Bien. A ver, si alguno interpreta lo que dijo Crespo, ¿y qué hubiese pasado con Crespo si no hubiese tenido curiosidad de aprender, de corregir? Estaría en Argentina. Se hubiera mandado a la mierda. Crespo jugó en la Lazio, en el Inter, en el Milan, en el Chelsea. Hizo una carrera tremenda. ¿Sí? Goleador en todos lados. Le iba bien en Argentina, fue a Italia y era otro juego en Italia, totalmente. Y te tenía que adaptar. Y él tuvo una idea de aprender todo, tuvo ganas. Tuvo curiosidad. Si él no habría hecho eso, él no sería como jugó. No sería Hernán Crespo. No hubiese tenido curiosidad. No sería Hernán Crespo, hay que tener curiosidad. Hernán Crespo tuvo ¿no viste que en un momento dijo, pará, tengo que tratar de entender qué hacen estos tipos para triunfar acá? 6 meses tuvo. Bueno, sí, igual estuvo en el Parma, estuvo en la Lazio. La peleó un montón de años, campeón de todo en Italia. Y bueno, dejó un mensaje muy bueno. Con respecto a la humildad, punto número 7. Siempre tenemos que tenerla en dosis necesarias, ya que, como le dije por ahí, el deportista necesita el ego. Pero ojo, cuando hablamos de humildad y ego, ¿sí? El exceso del ego nos lleva a la egolatría, ¿sí? Y es la parte enfermiza de la vanidad, que es la soberbia, ¿no?
que es cuando el ego pierde sus límites, nos saca de la realidad. Algunos saben, algunos habrán escuchado a los papás diciendo, se durmió en los laureles, o habrán visto a un periodista alguna vez. Quedarte con los logros que ya no tenés y no ir por más. Dormirse en los laureles, fíjense, la frase viene de la antigua Roma. O sea, viene de hace miles de años, que es cuando los generales volvían de las campañas, ¿sí? Y un siervo le sostenía la corona de laureles, que es esta, y le decía, no olvides que sos mortal, para evitar alejarlo del sentido común. Seguramente a esa persona que le decía eso le cortaban la cabeza a los 10 minutos, pero no importa, nos dejó una linda historia para contar. Porque realmente, ¿sí? Cuando el ego nos aleja de la realidad, ahí tenemos un gran problema. Y hay un viejo dicho argentino, ¿no? Que dice un tango, que dice que antes era vanidoso y ahora me curé porque soy perfecto. ¿Sí? Esto es una vanidad mal curada y empeora todavía a la cuestión del ego. El talento, otra parte bastante interesante para hablar con todos. Nuestro deber como profes y profesionales del deporte es hacer que ustedes se sientan únicos. ¿Sí? Para ustedes es necesario enamorarse de una virtud. Y tienen que entender que existen dos tipos de talentos. El talento natural y el talento forzado. ¿Qué significa? El talento natural es el que trae Messi. Talento natural. ¿Sí? ¿Cuántos futbolistas como Messi hay en el mundo? No, en el mundo. No, como Messi. Como Messi. Messi es Messi. Uno, Messi, dos, Messi no hay dos. Bueno, por eso. O sea, fíjense que el talento natural es un porcentaje mínimo del fútbol. Y el forzado es, digamos, a que sea igual que Maradona, digamos. No, un talento forzado es un talento trabajado. Como el de Cristiano. Entrena todo el tiempo. Entrenamiento. Cristiano tiene un talento natural igual, más allá del forzado, que se empeña en mostrar también. Tiene más forzado para mí. Pero es más forzado que el de Messi, seguro. Seguro. Y los dos talentos son válidos. Lo que no es válido y que no tienen que aceptar es que le midan el talento por centímetros. Así que, no, ese volante, mirá, es bajito, no puede jugar. Imagínense que hubiese pasado, ¿no? Con Xavi, con Iniesta, con un montón de jugadores, si los hubiesen medido el talento por centímetros. Y esto es lo que por ahí a veces pasa en infanto juvenil. Les voy a contar, hace muchos años se hizo un estudio sobre la selección española. En la selección española, ¿qué mostraban? Que las categorías sub-15 de la selección española ganaban todo. Sub-13, sub-15 ganaban todo. Y donde no llegaban a ganar las selecciones españolas eran la selección sub-17. ¿Por qué? Porque la sub-13 española lo que hizo fue, bueno, vamos a buscar los jugadores nacidos entre enero y marzo, abril, porque eran los jugadores más grandes, que habían desarrollado primero y que tenían una ventaja por sobre los demás desde lo físico, en edad juvenil. Cuando a los 17 años se equiparaban las edades, la selección española no le ganaba a nadie. ¿Sí? Porque en el deporte, generalmente, hay una injusticia social en perjuicio de los méritos. No se estudia, no hay problema, Boti, al que se lo merece, sino al que creció antes. ¿Sí? Y eso es un gran y terrible perjuicio. Hay un libro, sí, hay un libro que se llama Las ventajas acumulativas, ¿sí? Que es del libro Lo fuera de serie, que es bastante bueno, y lo que habla es de esto. Pero no habla solamente este libro de el crecimiento anterior, sino de las ventajas que tienen los de las clases sociales más altas, las desventajas que tenemos todo el resto de nosotros. Fíjense, hicieron un estudio sobre el hockey. ¿Sí? Hicieron un estudio sobre el hockey que lo que decía era que las personas en Estados Unidos que practican hockey son personas de alto nivel social. Son los exitosos, en otras palabras, los que tienen probabilidad de recibir el tipo de oportunidad. No habla de talento, fíjense, habla de oportunidad. Son los ricos los que consiguen mayores ventajas fiscales, los mejores estudiantes obtienen la mejor enseñanza. Y los niños más grandes, de entre los 9 y 10 años, son los que acceden al mejor entrenamiento, por ende, empiezan a generar ventajas acumulativas. ¿Qué quiere decir esto? El chico más chiquito que tiene plata
empieza a entrenar en mejores lugares y empieza a obtener una pequeña ventaja por sobre el otro. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que esa ventaja, después cuando crecen, la siguen manteniendo. Entonces, nosotros tenemos que saber que muchas veces peleamos, nosotros de Barracas empezamos en infantiles seguramente por una cuestión de estructura, lógica, más tarde que Lanús, más tarde que River, que tienen pibes de 6 años. ¿Sí? Entonces, los chicos esos tienen una ventaja acumulativa por sobre nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Trabajar más y mejor. Porque la ventaja acumulativa en algún momento se termina igualando si ustedes se esfuerzan más que el otro. Pero fíjense que ellos parten con una ventaja. Parten con una ventaja desde antes. ¿Sí? Entonces. Porque, Ale, mirá, el primer partido de que jugamos contra San Lorenzo, perdimos 8 o 9-0, si no mal recuerdo. Y con Huracán perdimos 3-0 después. Bueno, perfecto. Por eso, pero porque se esforzaron también en achicar esa ventaja. Si ustedes a todas estas ventajas acumulativas encima no le ponen sacrificio, olvídense, van a llegar ellos. ¿Sí? Pero fíjense que hay una cuestión que nombra acá, que se la voy a marcar, que es muy, muy interesante, y es que estos chicos no arrancaron mejor, no tienen más talento. Fíjense, acá está. No son fuera de serie, ¿sí? Porque uno dice, los jugadores de San Lorenzo son mejores, no son mejores que ustedes. Lo que tuvieron fue que empezaron un poquito mejor y un poquito antes. ¿Sí? Entonces, no los consideren, no lo vean como fuera de serie, porque fuera de serie, cuando vamos al talento, fíjense que hablamos de talento natural, y talento natural es Messi. El resto son todos talentos forzados. Entonces, tenemos que entender que si nosotros, a esa ventaja acumulativa que tienen esos chicos de San Lorenzo, Boca, River, Vélez, Banfield, Independiente, ¿ven? No le sumamos sacrificio, no los vamos a alcanzar nunca. ¿Sí? Pero no parte de una cuestión de talento. Y tienen que saber eso, porque dicen, no, es mejor que yo. No es mejor que vos. Porque si ustedes hubiesen tenido las mismas oportunidades en el mismo tiempo que esos chicos, hoy seguramente serían mejores jugadores. Hay un potenciador de talento, que es el orden, más la disciplina. Y también lo vamos a escuchar a Crespo hablando de esto. Nosotros tenemos el concepto de orden y disciplina, potencia el talento. Pero necesitamos orden y disciplina. Entonces, bueno, en eso estamos, ¿no? Para que el talento sea mejor. Nosotros intentamos que el jugador a nivel singular sea mejor, y si el jugador es mejor, el equipo es mejor, y si el equipo es mejor, el club es mejor, y en consecuencia nosotros somos mejores. O sea, pero todo basa en la pelota y el jugador. Bueno, esto lo que dice es que básicamente de cada uno de ustedes depende hacernos mejor a nosotros, de ustedes, parte hacer mejor al club. ¿Sí? Es una cuestión que se retroalimenta, y a un mejor club ustedes van a tener mejores oportunidades. Se refiere a, por ejemplo, la primera asciende a la A, entonces el club mejora, y mejoran los técnicos, y así mejoran los pibes, los chicos. Sí, es una consecuencia, por eso los clubes de primera porque también pasan por una experiencia. Arsenal no tiene seguramente una mejor estructura que Barracas, lo que tuvo fue una ventaja acumulativa de muchos años de trabajo, porque Arsenal con Grondona está de la década del 70 y ascendió en el 2003. O sea, pasaron 35 años para que Arsenal sea lo que hoy es. Arsenal vivía en la D y era Yupanqui Arsenal. No le ganaba a nadie, llevaba 2 hinchas. Es más, fíjense lo que era ese club, que el día que ascendió a Primera División, la gente se trepó el alambrado y el alambrado se cayó. Se cayó el alambrado entero. Eso era Arsenal. Sí. Igual tampoco Arsenal tiene unos rehinchas, porque yo fui a la cancha. Tiene 2 sudamericanas Arsenal, Mati. Y compite en Libertadores, sí. Tiene una Copa Argentina. Mal no le fue. Ajá, del 2013 creo, o 2012. Sí, así es, pero desde el 2002, cuando ascendió, se cayó el alambrado. Eso era Arsenal. Lo que tuvo fue una consecuencia de ventajas acumulativas, y no es que decir Arsenal es mejor club que Barracas. Es un club exactamente igual. ¿Sí? La diferencia está en este tipo de ventajas. Tenemos que saber también que al talento nosotros tenemos que darle un marco. ¿Qué es lo más importante del deporte? A ver si alguno me lo sabe decir. Del fútbol, ¿qué es lo más importante? El número 1, lo dijo Menotti.
Lo más importante del fútbol, ¿qué es? Lo dijo Crespo recién. Chutar. No, el sacrificio. Jugar, dijo, hablo así, o sea, que salir a jugar, que si no juega, claro, si no juega, no hay juego, no hay futbolistas, fútbol. exacto, los futbolistas, pero, vamos a agregarle algo, los futbolistas adecuados. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Diego Pava le dijo, no es lo mismo ser futbolista que jugar al fútbol, porque jugar al fútbol juega mi tía? Y ser futbolista mi tía no es. Sí. Bueno, es exactamente lo mismo. Para ser futbolista hace falta ser un deportista adecuado. Y en base a deportistas adecuados hablamos de valores, actitudes y aptitudes. Los valores es lo que estamos hablando, las actitudes son el cómo se comportan y las aptitudes es el tipo de talento que ustedes tienen. ¿Qué necesita el talento para florecer? Un lugar, un puesto en la cancha, partimos de eso. Libertad, ¿sí? Tienen que saber que a veces el tema de la libertad es complejo, porque hay tanto peligro en quitar libertad al que la merece, como dársela a quien no la merece. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes presentaron los trabajos. ¿Sí? Yo al que presentó el trabajo en tiempo y forma, yo le puedo dar una libertad. ¿Sí? La merece esa libertad en decir, bueno, el próximo trabajo, por ahí me atraso un día, no pasa nada, pero sé que mereces esa libertad de poder hacerlo. No se la puedo quitar, como tampoco hay que dársela a quien no la merece. ¿Sí? Por eso muchas veces me puse bastante estricto con respecto a los trabajos, y por eso lo que hablamos del profe. Como lo que pasó en la Barra Champions. Exacto. En algunos. Confianza, ¿sí? Es el mayor potenciador, pero no es una beca de titularidad. Que un técnico te dé confianza no quiere decir que seas titular indiscutido. No existe. ¿Sí? Sí, Grego. Que no, lo de la libertad. Por ejemplo, yo la primera vez te lo entrego 2 días tarde. Después te lo entrego el día que había que entregarlo. Después te lo entrego un día tarde. Y después otra vez un día tarde. Ahí vos no merecés que yo te dé la libertad de generar una confianza para hacer un trabajo así. Si vos me lo presentas en fecha todo el tiempo y un día me lo pedís, sí. Entonces, a eso vamos también con la libertad y a eso vamos con brindarle o quitarle libertades. Quitar libertades es un castigo leve, como decir, bueno, te quedaste afuera. ¿Sí? Fíjate, vos llegás a entrenar todos los días, llegás temprano todos los días, sos el primero. Un día se te rompió el auto, no pasa nada. Llegaste tarde, tenés la libertad porque te la ganaste. ¿Sí? La exigencia. Tenemos que saber también que los profesionales crecen a nivel de la exigencia que encontramos. No hay un profesional que no crezca con la exigencia. Acuérdense cuando dimos la charla de motivación, que hay 3 zonas. Zona de aprendizaje, zona de confort y zona de pánico. ¿Qué pasaría si Messi viniera a jugar a la primera C? ¿Andaría bien o andaría mal? Mal. Porque entraría en zona de confort. Exacto. Muy bien, Lauti. Porque si el talento de Messi es muy superior al objetivo que tiene, ¿sí? A las metas que tiene, Messi va a decir, ¿para qué voy a entrenar si caminando me alcanza? Seguramente le alcance. Entonces, ¿cómo creció Messi? En esto, en exigencia. ¿Sí? Es importante. Y después pasa, Ale, que si vos agarrás a un jugador de la D, ponele, y lo llevas a jugar a donde juega Messi, no le alcanza. El partido que hablaron de... Exacto. Pero es distinto eso, porque ahí falta talento. No exigencia. Pero fíjense que es lo que hablamos, lo que habló Nico de San Lorenzo. Sí, es eso, Nico, es tal cual. Primer partido, no sabían ustedes con qué exigencias se iban a encontrar en AFA. Se encontraron con la exigencia de San Lorenzo y sirvió, porque después empezaron a ver de otra manera. Empezaron a ver, che, mirá, haciendo lo que hacemos no nos alcanza. ¿Sí? Y mejoraron al punto que el año pasado a Huracán hicieron un muy buen partido. En el roce de la competencia... Sí, Ale, después del partido de San Lorenzo ustedes nos empezaron a exigir más también. Por supuesto, porque ustedes vieron lo que era. Nosotros necesitamos que lo vivencien. Por eso Dani no me deja mentir. Cuando nos preguntó, yo le dije, sí, es lo primero que tenemos que hacer, que vayan y que le metan 10 goles. Me quedé corto. Fueron 10, me parece. Y constancia. ¿Sí? No tenemos que impedir que el talento se vaya por falta de estímulos. Todo el tiempo le tenemos que dar estímulos permanentes. Estamos de vacaciones, tenemos talento, bueno, entrenamos. ¿Sí? Me mantengo, me cuido, trato de mirar partidos. Menotti también habla de esto y... Messi, primero que es un diamante de los mejores, ¿no? Y después encontró
quien le dé la forma para que su brillo nunca sea opacado por imbéciles. Hay jugadores que lo opacan los idiotas que dirigen. Y es así, y se los van a encontrar, y no van a dejar de encontrárselos. Por ende, el trabajo está en ustedes, no en la persona que tienen enfrente. Bien, el poder de la simplicidad. Esto es algo también muy interesante para el juego y para la vida, ¿no? Tienen que entender una cosa. Ser simple no es facilismo. Hacer las cosas simples no es hacer las cosas fáciles. Por ejemplo, Iniesta juega un toque. Iniesta juega simple. No quiere decir que jugar un toque sea fácil. Es más difícil todavía. No, Ale, esto es difícil, ¿eh? Es más difícil, por eso. Sí. Pero es simple. Entonces, ¿por qué Ale le llama jugar simple si es más difícil? ¿Por qué jugar simple? Iniesta juega simple. Podría controlar la pelota, hacer un pase, otro, hacer una gambeta. No, el tipo juega simple. Que no quiere decir que juegue jugar fácil. Simple es jugar con el primero que ves libre y ya está, ¿no? Buscar un pase clave, sino Exacto. No complicarte más. Eso es jugar simple. ¿Sí? Pero jugar simple o hacer las cosas simples no es hacer las cosas fáciles. ¿Qué? Son dos cosas distintas. Por ahí te dicen, mirá qué fácil, se la sacó de encima Iniesta. Fácil no es. Es simple. Claro, no es igual fácil. después de que ya te acostumbras a jugar a un toque, ya te acostumbras. Como él que ya la tiene re clara. Exacto. Bueno, por eso es importante que entiendan la diferencia entre simplicidad y facilismo. Y que a veces, lo complejo muchas veces confunde. Si yo le digo una orden, hagan una cosa ahora, la van a hacer. Si le digo 5 cosas a la vez, y se van a empezar a agarrar la cabeza. Van a empezar a decir, che, ¿cómo era la cuarta? Trabajamos sobre eso nosotros, con el multitasking, que lo vamos a ver la semana que viene. Sí, de que hagamos las cosas en menor tiempo. Con multiestímulos, trabajamos con todo eso. Y a veces que lo hagamos cuando ya venimos cansados. Exacto. Ale, lo que acabas de explicar recién sobre que si nos contás 5 cosas que nos olvidamos la cuarta, puede ser como el cuadro que me diste a mí, a comparación de Nico y que estaban gritando, ¿puede ser eso un poco? ¿Cuál? Viste que vos nos diste un cuadro a mí, a Nico, de ver números. Sí. Y que a mí me estaban diciendo. No, pero eso trabajaba con otras cosas. Eso lo que trabajaba es que sobre la presión nosotros no podemos resolver. El de los números que todos gritaban. Sí. No, eso lo que trabajamos fue para resolver sobre presión, pero es distinto. Fíjense, le voy a dar algunos ejemplos. Esta película se llama Alien, se habrá estrenado en la década del 90, 90 y pico. ¿Por qué les traigo esta película? Cuando yo la vi. Cuando el director llegó, se sentó y miró adelante de todo, había un grupo de inversionistas. O sea, para desarrollar una película uno tiene que tener un guión y la tiene que presentar a inversionistas para que pongan la plata. Todos los que venían antes llegaban y decían, mi película va a tener tal actor y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y vamos a pensar en este actor y en este escenario. Cuando llegó el que hizo la película Alien, llegó, se paró enfrente del escenario, le dijo, mi película es Tiburón en el espacio, muchas gracias, y se fue. Todo lo que tenían que saber los inversionistas se lo dijo con eso. No necesitaba más, fue simple, ¿sí? No necesitó demasiadas cosas más. Entonces, vamos a este otro ejemplo. Cuando presentó ¿cómo se llama el aparatito este para escuchar música? No es el MP3, el iPad. Cuando presentó el iPad. Cuando presentó el iPod, llegó, se sentó, todos esperaban que hable de los megas, de los bits, de la capacidad que tenía. Dijo, acá entran más de 100.000 canciones, muchas gracias, y se fue. No necesitaba saber más la gente, ¿sí? Por eso le digo a veces, lo complejo confunde y lo simple es lo que necesitamos hacer. Es verdad. Bueno, este libro es muy recomendable. Como mi tarea de matemática, siempre es como un montón, pero al final es medio facilonga. Es que, a ver, que sea fácil no quiere decir que sea simple. Y tienen que entender que a veces, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Si tienen que presentar un trabajo y me lo tienen que mandar en audio, para mí está bien. El otro día, ¿qué te dije, Lauti Capun, con respecto al trabajo que me presentaste? Sí, me dijiste que lo debatamos en audio. Antes, un paso antes, ¿qué te dije con las imágenes? Que una imagen más para... Lauti me presentó un trabajo con imágenes de dónde remataba, me presentó una foto de la salida del City y me presentó una foto cuando circulaban. Con eso sobraba. ¿Sí? Fue simple, pero no quiere decir que haya sido fácil. Lauti interpretó muy bien
lo que había que hacer. Fue simple y el trabajo estuvo perfecto. Bien, vamos al 9, ¿sí? El poder del éxito. Cuando el liderazgo es eficaz, activa el profesionalismo, las conductas solidarias y el éxito. Bien, el tema es el siguiente. ¿Qué camino tomamos para llegar al éxito? Es lo que hablamos antes, ¿sí? Del libro de Homero, que habla de Ítaca, de llegar a Ítaca y de que lo más importante es el camino. Hay una metáfora de Menotti también. El camino del éxito. Tenemos dos maneras, ¿sí? Siempre acuérdense del jardín. Si nosotros tenemos dos posibilidades de llegar a la puerta. Cruzando el jardín y rompiendo las flores, llegamos más rápido. O haciendo la L, tardamos más, pero cuidamos el jardín. ¿Sí? Esta metáfora habla del camino del éxito y es así. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Sí? Cruzar por el medio del jardín, romper todas las flores y llegar más rápido, pero dejar el jardín todo roto. O hacer la L. Hacer la L. Hacer la L. Cuidar el jardín. ¿Sí? Es exactamente lo mismo con respecto a las carreras. Prefiero hacer la L y tardar un poco más de segundos en pasar. A disfrutar el camino a llegar a primera, que es lo más lindo, porque después cuando lleguen a primera... Claro. Esto es totalmente disfrutar el camino, porque vos vas caminando y ves las flores y vas disfrutando. Pero si lo pasás por arriba no disfrutás y lo haces más rápido. Yo disfruté mucho más el llegar a primera que el jugar en primera. El jugar en primera se me hizo a mí una presión. Si bien, bueno, tuve que dejar de jugar por otra cosa, ¿no? Por una enfermedad. Estar en primera me generaba una presión que no me generaba estar en el fútbol juvenil. Por ende, si me preguntan, ¿qué disfrutaste más? 1000 veces fútbol juvenil. 1000 veces. Y había un montón de injusticia, como también hubo en primera. Pero yo disfruté muchísimo más el camino, que cuando llegué ahí ya lo empecé a ver como un trabajo. Y lo empecé a cuidar como un trabajo. Si bien la pasaba bien y lo disfrutaba, es otra cosa. Por ende, es importante hablar del camino. Y volvemos. Messi hizo eso más o menos, porque debutó, digamos, a los 18 años, ¿no? En primera. Bueno, fíjense que cuando empiezan a darse cuenta del camino es cuando empiezan a disfrutar el fútbol. El caso es lo de Raúl. ¿Sí? Seguramente Raúl disfrutó más los últimos años porque empezó a ver todo lo que había hecho y que ese camino ya le estaba empezando a quedar corto y le empezó a disfrutar más, ¿sí? Sin tantas presiones. Le queda un minuto. No problema. Creo que llega. Lo primero que debo decir es que las evaluaciones no deben hacerse en función de lo que se obtiene, sino en función de lo que se merece. Cuando se hace la evaluación exclusivamente en función de lo que se obtiene y lo que se obtiene no es merecido, se corre un grave riesgo de interpretar lo que se está evaluando. No sé si he sido claro con eso. Normalmente, imagínense que en el mundo actual decir, miren, no hay que evaluar lo que se obtiene, sino lo que se merece. Bien, hacemos una cosa, cerramos y entramos por el mismo código, así le damos a la última partecita de la charla. ¿Sí? Dale. Así lo podemos ver de corrido a don Marcelo Bielsa. Por ende, ustedes tienen que exigirle a las personas que están al frente. ¿Sí? Nadie se va a enojar porque le exijan a las personas que están al frente, porque, a ver, al fin y al cabo van a ser las personas que, como le dije, son quienes manejan los éxitos colectivos, ¿sí? Y si la persona que maneja los éxitos colectivos no hace lo que ustedes hacen, ustedes no van a poder crecer nunca. ¿Sí? Así que exijan. Entró tarde y lo dejé fuera de la sesión. Es como vos dijiste, Ale. Es como nosotros somos los dueños de sus sueños colectivos. ¿Sí? Entonces, si nosotros que cuidamos, porque mi mamá no problema, Mati, yo sé que ustedes tienen colegio. Si nosotros cuidamos de sus sueños colectivos de esa manera y las personas que están al cargo no la respetan, a ustedes los estamos perjudicando. Entonces, no es la idea y es lo que tienen que exigir, ¿sí? Que las personas que están adelante de ustedes los exijan. Bien, vamos con lo de Bielsa. Lo primero que debo decir es que las evaluaciones no deben hacerse en función de lo que se obtiene, sino en función de lo que se merece. Cuando se hace la evaluación exclusivamente en función de lo que se obtiene y lo que se obtiene
no es merecido, se corre un grave riesgo de interpretar lo que se está evaluando. No sé si he sido claro con eso. Normalmente, imagínense que en el mundo actual decir, miren, no hay que evaluar lo que se obtiene, sino lo que se merece, suena absurdo. Pero yo me acuerdo, mire, de una cosa que siempre pasaba, ¿no? Cuando yo era chico y vivía en un barrio, y la gran novedad o el gran logro era tener un auto. Y cuanto más lujoso fuera el auto, más reconocimiento había para la familia que lo había conseguido. Pero también había una distinción. No es lo mismo, para nosotros, para los que habitábamos el barrio, el reconocimiento a la familia era en función de qué había hecho para conseguir ese auto. Había familias que trabajaban los padres y los hijos y se compraban un SEAT. Y había familias que se habían ganado la lotería y se compraban un Mercedes-Benz. Nosotros valorábamos al que había trabajado mucho y se había comprado el SEAT, no al que a través de la lotería se había comprado el Mercedes-Benz. Le doy ese ejemplo porque a partir de ahí aprendí que no se evalúa lo conseguido, sino lo merecido. Bien, y con esto es lo último que vamos a ver. Más claro, me parece, no se va a conseguir, la verdad que es un... Tienes razón, tipo. Vale, es lo que ayer decías en el vivo. Por supuesto, hay que premiar lo merecido. Sí, por eso dejamos afuera a los chicos de la Barra Champions que no presenten, ¿sí? Porque hay que premiar lo merecido, no el resultado. Porque si premiamos ese día, si nosotros el día del West Ham, ustedes lo vieron, si nosotros premiamos al quien no lo merece, porque no lo merecían, porque no habían trabajado, era una injusticia. ¿Y la injusticia qué trae? A ver si alguno me lo sabe decir. Y malos recuerdos. La injusticia trae más injusticia, porque yo digo, si yo no presenté y no pasó nada, entonces, bueno, él tampoco lo presente. Bueno, yo no lo presento, si no lo presento. Y así empiezan, ¿sí? Por eso le digo... Nadie lo va a hacer. Justicia fue como en el Mundial. Siempre tiene la pelota y es como el que decide lo que juegan y que no. Y para mí es una pelotudez. Sí. Entonces uno no deja jugar a otro y después ese otro no lo deja jugar a ese. Exacto. Y a sus amiguitos no lo deja jugar. Entonces después a sus amiguitos no lo deja jugar. Entonces así no se puede jugar. Entonces se convierte en un grupo de injusticias colectivas. Sí, es así, Grego. Se convierte en un grupo... Todos unos hijos de puta. Se convierte en un grupo de injusticias colectivas por permitir que la primera, porque si permitían que el primero juegue, seguramente el otro iba a decir, che, yo te dejé jugar, bueno, tomá, dejame jugar a mí, y te iban a dejar jugar. ¿Sí? Claro, entonces, yo soy Lauti o Brite, y me gana alguien que no trabajó nada, y yo, pues, la próxima te mando 10 hojas menos. Bueno, por eso, entonces no vamos a premiar la injusticia, y por eso, así como los cagamos a pedos a ustedes por determinadas actitudes, bueno, hoy el profe se quedó afuera. Mi colegio tampoco es así, ¿eh? Yo les doy galletitas, yo les doy lo que yo de merienda, y ellos después no me dan un choto. Yo les digo, yo te digo, de puta, y no me dan. Bueno, por ahí si le dijera, che, mirá que yo te di, en vez de putearlo, tendrías alguno que otro resultado mejor, Grego. Bueno, chicos. Es lo que les digo, pero solo un par me dan. Sí, la verdad que fue un buen ejemplo, Grego. Me gustó el ejemplo de la pelota. Lo voy a usar en las próximas charlas que tenga. Bueno, muy bien. O sea, Ale, lo que vas vos es el que se ocupó, no a lo que hizo. Claro. Si no lo hizo. Yo, Grego, te premiaría a vos antes que premiar a tus compañeros. Y sí, porque son los hijos de puta. Bueno, seguramente sean los hijos de puta, como vamos a acostumbrar a cruzarnos. Pero bueno, no hay por eso... Hay un par no. No por eso vamos a tener que dejar de tener nuestras convicciones más firmes. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Muy bueno todo. Muy buena charla. Muy buena charla. Mañana, chicos, presenten todo. Buena charla. Buena charla. Nos vemos, chicos. Chao.